Hace más de 25 años yo recuerdo a uno de mis maestros que decía que cuando vemos las noticias en la mañana, no buscamos las noticias, sino la noticia. Cómo eso que está saliendo en los titulares afecta mi vida. Cómo a lo mejor busco la noticia que va a impactar mi vida en ese momento y a lo mejor la noticia que me va a traer lo que yo quiero. Y es como una búsqueda que estamos, en la que estamos permanentemente. Y hoy lo que yo quiero hablar es cómo todas estas noticias, esta crisis, que si va a seguir, que si va a agravar, que si los bancos, que si la economía, que si la inflación, que si la guerra, cómo puede afectarme a mí, cómo puede afectar mis finanzas personales, porque cuando yo tengo los live o hago los videos, me preguntan, pero ¿qué hago con mi hipoteca? ¿Qué hago con mis ahorros? ¿Compro? ¿No compro? ¿Qué hago con el Bitcoin? ¿Qué hago tengo una fiducia? ¿Qué hago con mis tarjetas de crédito? Hoy quiero hablar de todos esos aspectos y dar recomendaciones que van a ser generales, obviamente, porque para cada persona es distinta la situación y es muy particular, pero yo quiero como dar unas reglas generales de lo que una persona como yo o un inversionista puede hacer en un momento de incertidumbre como el que tenemos ahora. Obviamente que no vamos a alcanzar seguramente a cubrir todos los aspectos, pero vamos a empezar con qué hago con mis ahorros. ¿Qué hago con mis ahorros en un momento en el que hay inflación, en el que hay incertidumbre con los bancos, en el que no sé en qué invertir porque hay tanto miedo y tanta duda que no sé en qué invertir? Bueno, de todas maneras, hay muchas cosas que pueden pasar que no controlamos. Eso es un hecho que nadie sabe qué va a pasar. Nadie sabe, por lo menos que yo sepa, nadie sabe. Se pueden hacer especulaciones o que va a pasar esto, que no va a pasar eso. Pero la tendencia de lo que hoy, a 23 de marzo, vemos es que la crisis bancaria, por lo menos por ahora, los gobiernos se han puesto de acuerdo y los bancos grandes y está relativamente controlada. Y es lo que nosotros vemos que en últimas, por ahora eso está ahí. ¿Qué es lo que puede pasar entonces? ¿Qué es lo que hacer con mis ahorros? Lo primero es, yo no recomiendo que saques los ahorros y los guardes en efectivo debajo del colchón de tu cama, porque hay mucho riesgo, hay muchísimos más riesgos probablemente que dejarlos en el banco. Entonces, buscar un banco que sea sólido, ¿cierto? Que es sólido, pues, dentro de los bancos más grandes que tú conozcas, es mantener tus ahorros y ahora ponerlos en CDT. CDT es los certificados de depósito que como los intereses han venido subiendo, son relativamente atractivos. Entonces yo diría que meter en el CDT en este momento, aunque la inflación es muy alta, en vez de tenerlos dormidos, es una forma de recuperar eh, o de tener un rendimiento con los ahorros. Eso es algo que yo recomiendo. Pero en últimas, yo a largo plazo, lo que yo recomiendo, es lo que yo estoy haciendo es, tengo unos ahorros, pero siempre dejo una reserva de liquidez y trato de invertir en bienes raíces, que para mí bienes raíces son los activos que yo puedo controlar, que se están valorizando siempre, puede que a un ritmo, pero la curva siguen valorizándose, que las rentas están valorizándose. Y para mí, si es un buen bien raíz, y en muchos de mis podcasts explicamos qué significa comprar un buen bien raíz, es una muy buena inversión. Entonces, yo recomendaría que no empieces a especular con tus ahorros. ¿En qué invierto? No dejes que te llenen la cabeza de miedo y de incertidumbre, porque las hay, eso es cierto que las hay, pero en últimas comienza tú a decidir sobre lo que tú controlas. Eso es lo que yo hago.
porque en última lo que yo controlo y lo que yo entiendo es lo que a mí me da tranquilidad y me ha funcionado. En mi vida, cuando he tomado decisiones de invertir en lo que no controlo y lo que no entiendo, me he metido en problemas. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso ahora? Por ejemplo, con las, ¿qué hago que si tengo hipoteca? Preguntan, bueno, pero si yo tengo hipotecas, la hipoteca, ¿qué pasa si yo le debo al banco y el banco se quiebra? Mira, si tú le debes al banco y el banco se quiebra, eso se llama un activo para el banco y el banco o quien tome o compre ese banco o quien compre esos activos del banco, porque lo pueden vender el banco completo, pueden vender los activos del banco, que pueden ser los bienes raíces del banco, más las hipotecas del banco, que son créditos a favor del banco. Eso no cambia, porque tú tienes un contrato que es a este interés durante tanto tiempo. Entonces, si tú tienes un interés fijo, puede ser que se quiebre el banco, tú tienes una obligación que tienes que seguir cumpliendo, porque seguramente esa hipoteca se la van a pasar a otro acreedor financiero y tú con quien vas a seguir cumpliendo tu obligación, o sea, eso a ti no te afecta. Ahora, eh, si vas a tomar nuevas hipotecas, pues yo buscaría, sobre todo en este momento, tomar hipotecas a crédito a interés fijo y no importa que sea alto, porque si la propiedad me paga con la renta, la hipoteca y los gastos, pues voy ganando a largo plazo y las bienes raíces yo los veo como un negocio a largo plazo y que es un negocio sólido que yo controlo, que a lo mejor no es la gran rentabilidad y la liquidez inicial, algunos sí, pero en últimas a largo plazo siempre, si yo tomo una buena decisión sobre comprar bienes raíces que se paguen solos y que estén bien ubicados significa que puedan arrendarse, que si yo quiero venderlos sean bienes relativamente fáciles de vender. Acuérdate, en estas crisis las personas, los bancos que se han quebrado ni siquiera se han quebrado porque no tienen activos. El Banco de California, el SBS, que se quebró, tenía muchos más activos de los que necesitaba, pero no tenía liquidez. Lo que quebró al banco fue la liquidez. Es lo que yo he llamado en muchas partes los ricos pobres, que tienen activos pero no tienen liquidez. Y si yo tengo activos y no tengo liquidez, me vuelvo muy vulnerable y muy frágil para, para quebrarme en una situación de crisis o en una situación de dificultad. Entonces, sí, por eso yo busco hipotecas fijas a plazo y a interés fijo, aunque sea alto, pero que los números me den, que los intereses sean altos es relativo. Ayer estaba haciendo un podcast con una muchacha de Europa y decía, aquí los intereses estaban al 1, subieron al 2.5, en Estados Unidos estaban 2.5 y ahora van al 6.57. En América Latina estaban al 8, 9, 10 y ahora están al 16, 17%. O sea que caro o barato es relativo para algunas personas. Para el que estaba en 1 y subió al 2,5% es carísimo, pero para el que está en 8 dice es muchísimo más caro. Entonces, es mirar que los intereses sean pagados por la deuda. Ahora, ¿qué hago si yo tengo bienes raíces? Yo te voy a sugerir que si tú no necesitas vender, no vendas. Realmente, yo tenía un amigo muy, muy rico que decía, el secreto con bienes raíces es nunca comprar, nunca vender, siempre comprar. Siempre comprar, a menos que sea el lote en Katmandú, que nunca se va a valorizar y que no tengo ningún plan con eso. Y lo vendo y no importa que no gane. Mira, por ejemplo, si yo tengo un lote ahí que he comprado en Katmandú, que ni siquiera sé qué voy a hacer ni cuándo se va a valorizar, y yo tomo ese dinero, digamos que yo invertí 100 y lo vendo en 70, ¿qué vale más? ¿100 dormidos pagando impuestos o 70 en el banco que me pueden servir para una cuota inicial o para un aporte a una cuota inicial? Lo mismo exactamente.
Entonces, eso es, ¿qué hago con tengo una deuda de automóvil grande? Mira, este es un mal momento para tener deudas de automóvil. Es que estoy pagando cero intereses. Mira, si puede que hayas pagado muy poquitos intereses, pero ellos con eso te cobraron esos intereses en el sobreprecio de los automóviles. Entonces, mira si tienes el automóvil, si tienes más automóvil del que tú necesitas, porque hay personas que ganan $2,000, tienen un carro de $70,000, que están pagando una cuota de $700, $800, que es demasiado para los ingresos de esa persona, que es un carro costoso. Eso depende de los ingresos de cada persona. Una persona puede, si tiene millones de dólares, si tiene un automóvil de $500,000, bueno, pues yo tengo un amigo que tiene 1.500 millones. Bueno, tiene automóviles que valen $500,000, pues para él son juguetes porque tiene suficiente. Pero para una persona que no tiene casa o que tiene una casa y tiene un automóvil de $60,000, es desproporcionado. Entonces, mira, busca un automóvil que tenga un precio funcional. Acuérdate que eso se, se, se devalúa. Eso se devalúa. Entonces, vuélveme a poner la pregunta que pusieron ahorita, por favor. ¿Es un buen tiempo para comprar bienes raíces o conviene esperar a que hace el dólar? Bueno, yo les digo, si es un buen bien raíz, vale la pena. Es más, ahora hay más opciones y ahora hay más gangas. Yo acabo de comprar 2 casas porque el precio está espectacular y yo las puedo rentar, y esas 2 propiedades me van a dar inicialmente $2,000 mensuales. Imagínate, así pague un interés de 7%, que es el doble. Estaba pagando 4%, se me subió al 7%, no importa, pero de todas maneras, si tú te encuentras una buena propiedad, que el flujo te dé, escucha, el secreto es el flujo, ni siquiera el precio. El precio es importante, pero lo más importante, y sobre todo para momentos de crisis, de nuevo, los bancos se quiebran por el flujo, las grandes empresas se quiebran por el flujo, por la liquidez, porque en últimas tú necesitas liquidez, ¿no? El banco ni siquiera te va a prestar dinero por tus activos, te presta por el flujo, por la liquidez que tú tengas. Bueno, ¿qué hacer? Es que tengo una fiducia, pues estoy comprando apartamentos en planos. Este es un muy mal momento para estar metido en un proyecto en planos. Y te voy a decir, realmente, cuando ahorita toda la economía está así temblando y hay tanta incertidumbre, ¿qué es lo que quiere la Fed? Que eso nos afecta a todos. La Fed lo que quiere, y por eso algunos bancos se han quebrado, porque lo que quiere es subir los intereses, ¿pero para qué? Bueno, bajar la inflación. ¿Pero cómo baja la inflación? Restringiendo el flujo de dinero, porque en últimas la gente, cuando vino el COVID, que los gobiernos dieron tanto dinero, pues entonces eso generó inflación, que la estamos teniendo ahora, y que dicen, no, es que es el 6%, es el 5%. No, hay que sumarle la del año pasado, el 8%, el 9%, o sea, es el 15%, 16%. Y eso, que si vemos en algunos de los productos, es muchísimo más que eso, lo que ha subido en los últimos 2 años, la renta, la comida, el transporte. Es increíble lo que ha subido. Entonces, eh, estar en un proyecto en planos cuando el constructor puede estar restringido ahora de dinero, o le puede estar costando vender el proyecto, o es o si no está muy sólido financieramente, porque un proyecto de construcción es un proyecto de mucha exigencia de liquidez. Y para que un constructor sea exitoso necesita ser supremamente organizado y con la planificación de la liquidez, porque la construcción no es un negocio de grandes márgenes, es un negocio de una inversión muy grande, y en últimas que tiene muchísimos riesgos. Entonces, si yo estoy en una fiducia, soy uno de los compradores, que soy socio del constructor, pero yo no tengo seguridad de que el constructor vaya a terminar. O sea que
probablemente estoy en un alto riesgo. Entonces, si por ejemplo una persona ha invertido $10,000 en un proyecto en construcción, pero tiene que invertir otros 20,000 o 30,000 o 40,000, que además calcula si están en un proyecto en construcción, cuánto va a ser la cuota mensual cuando termine el proyecto con los intereses. Ve al banco y pregunta, bueno, si yo quedo debiendo este dinero a los intereses de hoy, ¿cuánto me tocaría pagar? Por dos razones. Primero, para ver si sigues calificando, porque hay personas que están en la fiducia y cuando entraron había un tipo de interés que daba una cuota, pero ahora, y eso lo vimos en un video anterior, cuando suben los intereses y si el proyecto ha subido un poquito el precio, quiere decir que yo necesito más crédito, pero además los intereses están más altos, luego yo no es seguro que yo califique. Entonces, lo primero es ver si yo voy a calificar para esa cuota, porque imagínate que yo hago todo el pago y después no califico para el crédito, o sea que voy a perder o voy a una parte de mi dinero si es que no lo pierdo todo. Entonces, yo lo que haría es, diría, bueno, un momentico, ¿cuánto me costaría la cuota? ¿Y cuánto más tengo que poner en ese proyecto? Y lo que yo haría, y a veces yo les recomiendo a mis estudiantes, a veces es mejor negocio renunciar o pagar la multa de salirse que seguir metiéndose en más problemas con un proyecto que puede ser que hace 2 años era una buena inversión y ahora es un riesgo. Por ejemplo, en Colombia, algo que ha pasado, además del alza de los intereses, es que el gobierno restringió los subsidios que tenía antes para vivienda. Entonces las personas entraron y tenían unas condiciones en ese momento de acuerdo a esos subsidios, pero, pero el gobierno cambió las políticas y ya muchos no van a calificar esos subsidios o no van a hacer en el volumen que los hubiera podido tener hace 2 años. O sea, las condiciones han cambiado. Entonces yo lo que tomaría es mi dinero y más vale pájaro en mano que 100 volando. Y ahorita iría y compraría con eso una vivienda de segunda que ya está construida, que es más barato de segunda que nuevo, que es menos riesgo y que yo puedo calcular los intereses y la cuota y aún hasta lograr financiación del dueño. Yo sé que no es fácil, pero hay muchísimas más alternativas que estar con una constructora en la que me van a entregar en 2 años algo que además la mayoría de las veces me lo entregan en obra negra o que tengo que hacer gastos adicionales o durar meses con la propiedad desocupada para poderla arrendar mientras estoy pagando una cuota. Entonces, eso es algo que yo analizaría con mucho cuidado si estoy metido en un proyecto de esos, porque hay muchísimo riesgo para eso. Las tarjetas de crédito, ¿qué hacer con las tarjetas de crédito? Hmm, ya sabes, pagarlas, pagarlas, pagar tu tarjeta de crédito. No importa que tengas interés cero, paga rápido porque ahora que los intereses están subiendo, si por cualquier razón tienes el dinero en el banco y no pagas tu tarjeta de crédito, dice, y por alguna razón te gastas sus ahorros, vas a terminar pagando unos intereses absurdos. Entonces, yo lo que te recomiendo es que tú pagues tus tarjetas de crédito ya. Ahora, úsalas para pagarlas a fin de mes. Eso sí, no la uses para financiar el almuerzo con tu pareja y pagarlo a 3 años al 20%. Es absurdo. Si la usas para pagarlas al fin de mes y ganas las millas y las ventajas de las tarjetas de crédito, que eso requiere muchísima disciplina, pero si tú lo haces así, perfecto. Y mira, nada de lo que estoy diciendo, por favor, lo tomes literalmente. Son sugerencias que para cada persona se aplican en forma diferente. Entonces tienes que analizar lo que yo te estoy diciendo. Ahora, si tienes créditos en tu empresa, líneas de créditos,
o líneas de créditos personales como los que se llaman los HELOC en Estados Unidos, es Home Equity Line of Credit, que es una hipoteca de línea de crédito en el banco y la estás usando, ten cuidado, porque los intereses están subiendo y la cuota se te puede multiplicar. Realmente, aunque esos HELOCs son entre la mayoría de veces mucho más baratos que la hipoteca, que tiene un crédito fijo, es muchísimo más peligrosa porque los intereses van a seguir subiendo. Ya la Fed dijo que el año entrante iba probablemente a seguir subiendo los intereses en forma más agresiva. Entonces, es muy importante que todos los, si en tu empresa, si en tu negocio tienes créditos, liquida esos créditos, haz todo el esfuerzo y si tú te comprometes lo pueden hacer. Nosotros hemos hecho muchos videos sobre deuda y me has escuchado decir, si yo me comprometo a pagar la deuda, la pago. Y eso es lo que te va a ayudar a ti, a que tú puedas tener más seguridad en esta crisis o en lo que puede venir. Porque en últimas, los que se quiebran son los que tienen deudas malas, los que no tienen flujo. Esas son las personas los que están gastando más de lo que ganan. Y mira, si tú miras los problemas de los bancos grandes, y eso lo hablamos con Alejandro Salomón estos días, son se quiebran por las mismas estupideces que cometemos las personas, ¿cierto? Porque se meten a arriesgar demasiado, demasiado pronto o demasiado proporcionalmente a sus posibilidades, porque no cuidan su liquidez, porque no planifican, porque gastan más de lo que pueden. Entonces, todo eso es lo mismo, o sea, las mismas reglas. Eso es como la física, ¿cierto? Si uno bota algo, se cae. Si esto pesa unas onzas, funciona igual si pesa 5 toneladas, cae, puede caer más rápido, puede ser más estrepitoso el golpe, pero en últimas, la ley funciona, la ley de que funciona, la ley de las finanzas funciona de la misma manera. Entonces, si tienes deudas personales, perdón, si tienes deudas personales, perdón, si tienes intereses que no son fijos, busca pagar, realmente búscalo, porque si tú miras, por ejemplo, es que estoy financiando mi negocio con eso, mira, mira lo que tienes que vender para pagar solo los intereses o la cuota del banco de tu negocio. Y si tú haces la cuenta de cuánto tienes que vender, te vas a dar cuenta que el esfuerzo que tienes que hacer para suplir ese gasto cada mes es muy grande. Haz la cuenta. ¿Cuán- ¿Cuántos días tienes que trabajar para pagar los intereses? ¿Cuántos días tienes que trabajar al año para pagar solo los intereses de tus deudas malas o de las deudas de tu negocio? Y si tú miras eso, ahí está la primera oportunidad de ahorros. Ahora, si tienes ahorros, yo te he dicho 1000 veces, paga tus deudas primero. Si tú pagas tus deudas, en vez de tener el dinero en el banco, vas a tener más seguridad y es una rentabilidad garantizada. Si yo tengo el dinero guardado en el banco al 5% y estoy pagando 15%, si yo pago mi deuda con mis ahorros, ya me estoy ganando un 10%, que no, seguro, 100% seguro. En ningún negocio como en pagar las deudas es tan segura la rentabilidad. Bueno, ¿qué hacer con las acciones? Yo te diría que si tú estás a largo plazo, ¿sí? Y estás en buenas compañías, en compañías grandes, pues quédate, yo me quedaría, ¿cierto? Y eso también hay 1000 opciones, 1000 posibilidades, pero yo lo que creo es que si compraste alto, las cosas van a volver a subir eventualmente, va a tomar un tiempo, pero van a volver a subir. Entonces tienes que mirar esa posibilidad. Si son como yo compré un par de acciones de compañías que no están tan bien, perdí casi la mitad de lo que invertí, pero yo voy a liquidar eso y voy a ponerlo
en índices, porque eso es lo que recomienda en Tony Robbins en su libro que entrevistó a los más grandes inversionistas. Incluso Warren Buffett dice, cuando yo muera, yo le voy a sugerir a mi esposa que invierta en índices, como el 500. Hay varios índices, hemos hablado de eso. Pero en últimas, eso es algo que en el mercado de las acciones, sobre todo, por ejemplo, si tienes tu dinero del 401k o de tu fondo de pensiones que no puedes sacar y liquidar, pues a lo mejor lo puedes pasar a, a otra inversión que dentro de la misma bolsa que sea más segura. El Bitcoin, mira, algunas personas son fanáticas del Bitcoin y algunos ganan y han ganado muchísimo dinero y si tú eres una persona que sabe muchísimo de eso, pues maravilloso, pero para la mayoría de las personas, lo que yo he oído es que si el Bitcoin vuelve a subir, se va a demorar mucho tiempo. Entonces, a lo mejor es darme el lapo e invertir ese dinero en algo mucho más seguro y mucho más cierto. Más vale pájaro en mano, de verdad. Eso es algo que obviamente tú tienes que mirar, pero en últimas es importante que tú liquides lo que no tienes certeza o conocimiento de que va a subir. Ahora, eh, hay personas que tienen seguros de vida con ahorros. A mí me parece que esa es una inversión que no es buena, porque es a muy largo plazo, porque las personas ni siquiera saben cuánto van a recibir, porque, es que tengo seguro de vida. No, mira, si tú quieres un seguro de vida, cotiza tu seguro de vida y cotiza y tu ahorro es otra cosa, pero no confundas el seguro de vida con los ahorros, porque la rentabilidad de ese ahorro es a muy largo plazo y no es tan segura. En cambio, si tú inviertes ese dinero en algo que tú controles, como por ejemplo bienes raíces, tú vas a tener muchísima más rentabilidad. Bueno, aquí tenemos deudas del automóvil, tarjetas de crédito, la fiducia, bienes raíces, el oro. Bueno, el oro es sí, realmente cuando el dólar está en crisis, el oro se valoriza. Bueno, pero el oro, si miras en los últimos 50 años, la valorización no ha sido sustancial. Además, el oro ahora en esta época es muy difícil de mercadear, de pasar. Y si yo tengo oro físico, es muy arriesgado y es muy difícil monetizarlo. Ahora que el dólar está frágil, sí, el dólar está frágil, pero ¿qué es lo más seguro si no es el dólar? Sí, de acuerdo. Es, es malo conocido, sí, hay deuda, sí, es frágil, sí, pero ¿en qué invierto? ¿En qué otra moneda invierto? Si es el dólar, bueno, los euros son todavía seguros, pero entonces, en últimas, el dólar es una moneda que sigue siendo una moneda que fíjense, ¿qué es lo que está pasando en Estados Unidos con bienes raíces? Vienen muchas personas, muchos asiáticos, muchos latinoamericanos, muchos europeos ahora están viniendo a Estados Unidos a comprar bienes raíces. Imagínate, el yuan, Dios mío, ¿quién quiere invertir cuando en China o en Rusia cuando cambian las reglas del juego en 5 minutos? Eso realmente, eso es algo que a mí me parece muy arriesgado. Entonces, todo esto son elementos para decirte que invierte en tu solidez financiera, invierte en tu educación financiera, invierte en lo que tú controles. No, este no es un momento de arriesgar, este no es un momento de especular, este no es un momento de tomar créditos para empezar negocios con créditos menos. Este no es un momento de meterte en lo que no conoces. Es un momento de estar sólida, con solidez financiera, de cuidar tu flujo, de mirar cuáles son las oportunidades que tienes de ganar más dinero, que las hay, siempre, siempre, siempre las hay. Todas las personas con las que yo hablo siempre tienen una opción, varias opciones para con los que pueden ganar más dinero haciendo pequeños cambios en su vida. Entonces, yo lo que te propongo es tres cosas que son bajar tus gastos,
Este es un momento de organizar tu presupuesto, que si tú organizas solamente tu presupuesto mensual, es fácil que bajes de 10 a 20% tus gastos mensuales. Fácil, poniéndote al centavo. Si tú te comprometes a ganar 10 o 20% adicional a lo que ganas mensualmente extra, muy probablemente lo puedes hacer. Y eso va a aumentar tus ingresos. O sea, lo que dejas de gastar, el 10 o el 20%, no sé cuánto, más que te ganes un 10 o un 15% más. Ahí fácilmente puedes aumentar tu liquidez en un 20% al año, que es como si te ganaras 2 sueldos más. Es impresionante con 2 cambios muy sencillos. Y si tienes muchas deudas, imagínate si todo lo que tú pagas en tarjetas de crédito o en deudas, y no me refiero a las hipotecas que se pagan solas, sino todas las demás deudas, te imaginas que todo ese dinero lo pudieras ahorrar. Harías un cambio impresionante en tu vida. Y te digo, cualquier persona lo puede hacer. Fíjate que lo que hace rico a una persona, y eso lo mencionamos varias veces hoy, no son los activos, es cómo maneja su dinero, cómo gasta. Si yo gasto menos de lo que gano, y eso no es ninguna ciencia oculta, ningún secreto, yo puedo ahorrar. Y si yo ahorro, invierto eso en bienes raíces o lo invierto bien, realmente va a ayudarme mucho. Aquí dice, quiero obtener un nuevo crédito para poder pagar un auto seminuevo, pues no pagarlo de contado. No, mira, no, no es tu única opción. Mira, cuando yo digo es mi única opción, es mi única opción. Lo que yo te voy a proponer es, piensa que no es tu única opción. Si tú puedes buscar un automóvil en buen estado, que a lo mejor no vale tanto, pero un automóvil de 5 años y lo pagas, realmente se lo compras al dueño y busca un amigo, una amiga que esté vendiendo el automóvil y le ofreces unos pagos a corto plazo y no te metas en deudas. Realmente es que cuando tú consigues un auto para un automóvil, te cobran no solamente la deuda, no solamente los intereses, sino te cobran, el dealer te cobra la tarifa de administración, la tarifa de no sé qué, te puede vender un seguro que es mucho más caro. Mira, compra automóviles de segunda que te lo vendan amigos, o mira, un automóvil lo llevas a un mecánico y no es un gran misterio. Uno sabe cuando, en general, cuando un automóvil está en buenas condiciones o cuando no. Realmente hay muchas formas de hacer eso. Entonces, no te metas en deudas de carros, que es un pésimo negocio. Vende la ropa que no tienes en el closet, que tienes en el closet que no usa. Mira, busca un trabajo extra y consíguete para comprar tu automóvil. No digas, eso es mi única opción, es cuando las personas dicen, tengo que comprar este automóvil para mi familia. Y yo le pregunto, cuando compran automóvil de 40, 50 mil, es para mi hija o para mi hijo que tiene 5 años, es que están más seguros. Se oye lindo, se oye como una razón que quién va a decir, no, es que no cuides a tu hija, pero en últimas, a mi hija le da lo mismo en un automóvil de 50 mil que en uno de 10 mil se funciona. Eso es, realmente míralo desde un punto de vista funcional. ¿De acuerdo? Entonces, ahora si es un vehículo que tú quieres que genere dinero, hay vehículos de 5 años que no tienen el precio de nuevos y que te sirven para generar dinero. Hay vehículos que están en muy buenas condiciones, así no, hay vehículos que tienen 5 años y tienen muy pocos kilómetros o millas. Hay forma de hacerlo. Eso es, ay, no, es que es para esto, entonces necesito esto. Son los argumentos de vendedores de carros. Mira, hay 1000 formas de solucionar lo que tú quieres sin que te endeudes. Ahora, si tú quieres el carro nuevo, vas a encontrar las razones para hacerlo y está bien. Esa es tu elección, es tu dinero. Pero yo te estoy diciendo que tienes muchísimas oportunidades y hay muchísimas oportunidades de ingreso. Después vamos a hacer otro live sobre oportunidades de ingreso. Aquí me están preguntando del Airbnb. Yo creo que el Airbnb es muy buen negocio. Hay
es una forma de ganar dinero. También puedes utilizar arrendando habitaciones por meses, arrendando habitaciones a corto plazo. Hay muchas opciones ahora para ganar dinero. Entonces, ahora que hay más competencia con el Airbnb, hay muchas personas que lo están haciendo y que hay más impuestos, de acuerdo, pero sigue siendo para muchas personas un buen negocio. Ahora, si compras bienes raíces, no lo compras haciendo la cuenta de que Airbnb me va a pagar el apartamento o la casa. Compra calculando la cuota con ingreso tradicional. En realidad, con ingreso tradicional. Ahora, ¿qué opino de las bodegas? Las bodegas pueden ser muy buenas, depende del lugar en donde estés y depende de la zona. Y si ahora me estás hablando de en Chicago, a lo mejor donde hay muchísimas bodegas desocupadas por la crisis automotriz o lo que sea, pero en muchas partes, por ejemplo, en el área en donde soy yo, en el centro de Florida, hay una escasez de bodegas pequeñas para negocios pequeños que puede ser muy buen negocio. Eso tienes que mirar en tu área y el tipo de bodega. Eso tienes que mirarlo muy muy en detalle sobre qué tipo de bodega y qué mercado tienes y qué seguridad tienes. Eso es lo que tienes que mirarlo. Vivo en Europa, teniendo ingresos desde Estados Unidos, ¿es posible sacar préstamo para compra de inmueble? Pues si tú tienes, hay muchos lenders que prestan en Estados Unidos para personas que no viven aquí en Estados Unidos y realmente les prestan sobre el valor del inmueble, o sea que realmente les prestan el 70 o el 60%, si pones una cuota inicial del 30, 40%, te pueden prestar aunque no vivas en Estados Unidos. Ahora, si no vives en Estados Unidos, o yo no recomiendo, o te recomiendo que tengas mucho cuidado a comprar cuando tú no vives en ese lugar. Me preguntas qué opino de Dan Peña. No, no tengo ninguna opinión sobre él. Realmente no tengo ninguna opinión sobre él. Pero, ¿qué opinas de construir viviendas ligeras y económicas? Bueno, ¿qué llamas viviendas ligeras? Porque eso hablan del glamping, que son como las carpas esas. Yo creo que eso es una basura. Comprar eso es una basura, porque es como, eso es una carpa que se va a acabar con los aguaceros y con con el clima, el inclemente. Eso es una inversión eso no son bienes raíces, es una inversión muy frágil, que son muy costosas porque en últimas la gente quiere vivir esas seguridad de la como de lo natural, pero cómodo, entonces carísimo amoblarlas, son construcciones que no duran, entonces no vale la pena que tú lo hagas. En mi opinión, yo nunca haría ese negocio. Realmente eso no es bien raíz. Tengo terrenos, planeo venderlos, ¿me recomiendas hacerlo? Bueno, mira, si tienes terrenos y estás educado sobre qué se hace y no inviertes, realmente acuérdate que si sencillamente es dividir el terreno y poner una banderita y tienes las autorizaciones legales y todo, seguramente es buen negocio. Si tienes que hacer urbanismo, tienes que mirar los costos del urbanismo y tener certeza de que realmente te van a dar, porque los costos de urbanismo son increíblemente altos y eso es una porción muy grande de ese negocio. Entonces, ten en cuenta los números. Cualquier negocio que tú hagas, ten en cuenta los números y ten en cuenta el flujo. Este año recibiré una casa por medio del Estado de mi país a costo cero. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué inversión puedo hacer en esta vivienda? ¿Mini market o construir cabañas? No sé. Pero si te la dan, pues muchas veces esos viviendas tienen limitaciones. Mira qué limitaciones tienes y mira qué puedes hacer para sacarle dinero. Realmente hazlo de la forma más segura, cuidando tu flujo. No te metas en deudas ahora si no tienes un flujo seguro. Es recomendable pedir un préstamo a tercero para iniciar, para comprar la cuota inicial de una propiedad. Mira, yo
realmente la mayoría de veces yo no recomiendo que pidas un préstamo ni a terceros ni a bancos para la cuota inicial porque vas a tener dos pagos, el pago de la hipoteca más el pago de la deuda. Entonces te puedes poner muy frágil financieramente, a menos que tengas un flujo para pagar las dos deudas en forma cómoda, pero es algo que es súper arriesgado. Yo te diría que ten cuidado porque vas a tener dos deudas que pagar simultáneamente. En algún almacén de cadena de Colombia se puede conseguir su libro, sí, se puede conseguir en mi libro, Un inmueble al año, lo puedes conseguir en Amazon, lo puedes, en Colombia lo puedes conseguir en las mayores librerías, en cualquiera lo puedes hacer. Y ya estamos preparando mi próximo libro que sale en abril y además te quiero invitar a mi webinar que está espectacular para que aprendas cómo comprar con poco dinero y aún sin los bancos y cómo lo he hecho yo. Mi preocupación es tener dinero en la cuenta bancaria en USA sin que genere rendimientos, al contrario, el contacto cada vez vale menos. Bueno, realmente sí y no, porque no, sí, puede valer menos, pero vale menos si yo, porque vale menos, me meto a negocios estúpidos para gastar mi dinero. Sí, porque en últimas, si yo me pongo en negocios estúpidos para gastar mi dinero, arriesgo más mi dinero. Entonces, sí, hay inflación, pero entonces puedo meterla en un CDT a 6 meses mientras decido, por ejemplo, invertir en bienes raíces, pero hacer inversiones seguras. Tengo un terreno baldío y quiero hacer casas móviles, pero vivo en otro estado. Pues mira quién te maneja las casas móviles. Eso es lo que tienes que mirar, porque los negocios en las servilletas son facilísimos. ¿Quién te maneja eso? El problema de bienes raíces no solamente la rentabilidad, sino que para que te dé, tienes que tener cómo manejarlo. Y si tú te queda difícil manejarlo, eso es algo que yo es como, mira, me venden un Mercedes-Benz increíble, un Ferrari, te lo entrego en Dubái a mitad de precio. Para mí, ¿qué me sirve? Siempre tan claro, ¿qué piensas de las cuentas de alto rendimiento de América? Bueno, si es un CDT, lo mismo que un banco, ¿cierto? Si los intereses que me están pagando son altos y realmente en ese momento no tengo una en qué usar el dinero, American Express es muy sólida, ¿no? Bueno, muchas gracias. Eso es lo que yo tenía hoy para ti. Realmente se nos fue más tiempo del que yo pensaba, pero para mí el objetivo es que tú crezcas financieramente. Realmente, mira, me dice, que hable de eso, yo lo que quiero es ir a tu bolsillo. Que a lo mejor estos temas no le interesan a todo el mundo, no me importa. A los que lo oyen les sirve. Y lo que quiero es que a ti te sirva. Que recomiendo es comprar casa aunque los intereses estén altos. ¿Qué importa si la cuota se paga con la hipoteca? Este es un buen momento. Bueno, tengo 18 años, he visto tus bodegas, estoy vendiendo zapatos. ¿Cómo puedo aumentar mis fuentes de ingreso? Busca más clientes. ¿En qué me debo centrar a estudiar? Estudia mercadeo por internet, campeón. Ahorita es marketing por internet, estudia. Hay muchos cursos gratis de cómo vender por internet. Ahora, y yo no creo, no te metas ni a cosas complicadas, ni Spotify, ni Amazon, sino si tú es cómo vender lo que tú produces o lo que tú tienes. Es lo más fácil y lo que necesita menos inversión. Bueno, muchas gracias. De verdad, déjame aquí. ¿Qué aprendiste? Te quiero invitar a nuestro webinar. Prepárate para mi próximo libro que va a estar espectacular. Realmente aquí te dejo toda la descripción de nuestros programas y tú ves que son una opción para ti. Sí, míralos, no pierdes nada, pero si no, mira los videos, edúcate financieramente porque recuerda que tienes todo lo que necesitas para lograr lo que tú quieres, que lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Bueno, que tengas un día maravilloso y gracias por apoyar mi canal y gracias por escuchar esta información porque sin ti, realmente, ¿para qué? Gracias. Mucho éxito.